pecado oculto de David del que nadie habla. Cómo el rey de Israel quebrantó la ley de Dios. En la imaginación popular, David es recordado como el valiente pastor que derrotó a Goliat, el salmista ungido, el hombre conforme al corazón de Dios. Y en verdad, estas son verdades profundas. Pero hay una historia poco contada. Un pecado oculto que no implica adulterio, asesinato o conspiración. Un error que muchos ignoran, pero que clama desde las páginas de las Escrituras como advertencia a los corazones orgullosos. Sí, David se peleó con Betsabé. Sí, mandó matar a Urías. Pero hay algo aún más peligroso que estos actos: el pecado de confiar en uno mismo. Y eso es exactamente lo que hizo David cuando hizo contar al pueblo. La orden oscura habían pasado años desde sus días como guerrero fugitivo. Ahora era un rey consolidado, soberano de Israel, con el reino unificado y los enemigos derrotados. Pero en medio de su éxito, un pensamiento sutil comenzó a formarse en su corazón. ¿Cuántos soldados tengo? ¿Qué tan poderoso es mi ejército? Y entonces David hizo lo impensable, y envió a Joab, general de su ejército, para que recorriera todo el territorio de Israel y hiciera un censo. Contar la gente, calcular la fuerza, mide lo que previamente confió a Dios. Joab se asombró e intentó detenerlo. Que el Señor multiplique el pueblo 100 veces más. ¿Pero por qué quiere esto el rey? ¿Por qué traer culpa a Israel? Pero David insistió. Él necesitaba saberlo. Necesitaba medir con ojos humanos aquello que solo la fe podía sostener. Y hay pecado oculto. No se trataba solo de contarlo. Confiaba en el número. Se trataba de cambiar la dependencia del Todopoderoso por la seguridad de los propios recursos. ¿Cuántas personas hoy en día no viven así? Intercambian la fe por el control, oración por la estrategia, confianza en Dios a través de la confianza en uno mismo, disfrazada de prudencia. El corazón que una vez se inclinó con humildad, ahora se levanta con orgullo silencioso. Y este orgullo, disfrazado de sabiduría, puede residir en un plan que ignora el altar, en una vida cristiana que luce bella por fuera, pero no arde por dentro. Tan pronto como se terminó el censo, el corazón de David se sintió traspasado. Se dio cuenta de su error, sintió el peso de la transgresión y clamó a Dios: «He pecado mucho por lo que he hecho. Ahora, oh Señor, quita la iniquidad de tu siervo, porque he obrado neciamente». Pero ya era demasiado tarde. El profeta Gad fue enviado con una sentencia. David tendría que escoger entre 3 castigos: 3 años de hambre, 3 meses huyendo de los enemigos o 3 días de plaga sobre Israel. Y con el corazón quebrantado, David decidió entregarse a las manos de Dios. Caigamos en las manos del Señor, porque muchas son sus misericordias. Luego vino la plaga. Un viento de muerte comenzó a soplar. El ángel del Señor pasó de ciudad en ciudad, y la plaga se llevó consigo miles de vidas. Y murieron 70,000 hombres. 70,000 vidas quitadas por un pecado que comenzó en el orgullo, un deseo de control, un corazón que cambió la presencia de Dios por la seguridad de los números. ¿Y cuántos hogares hoy mueren espiritualmente por esta misma razón? ¿Cuántos matrimonios se deterioran porque alguien confió más en la lógica que en la oración? ¿Cuántas iglesias se enfrían porque los líderes han cambiado la unción por métodos? No fue adulterio, no fue violencia, era autosuficiencia. La revelación que nadie cuenta. El pecado de David con Betsabé nos escandaliza porque es visible, pero el pecado del censo nos hace silencio porque es común, porque está entre nosotros, porque es socialmente aceptado, porque es silencioso, pero mortal. ¿Cuántos líderes hoy cuentan sus seguidores, pero no escuchan la voz de Dios? ¿Cuántos creyentes calculan los frutos, pero ya no tienen intimidad? ¿Cuántos ministros confían más en las estrategias que en su postura firme? El censo de David no es solo historia antigua, es un espejo para nuestra generación. Es fácil condenar pecados evidentes. Pero ¿qué pasa con los ocultos? ¿Y qué pasa con los sutiles? ¿Y qué pasa con aquellos que nacen de buenas intenciones, pero tienen su raíz en el ego? Y lo que es más, ¿cuántas veces no hemos cometido el error de buscar garantías visibles para promesas invisibles? ¿Cuántas veces miramos el tamaño del ejército,
la cuenta bancaria, los números en las redes sociales, y olvidamos que la fuerza de Israel no está en las espadas, sino en arrodillarse ante el Dios vivo? Al final de esa tragedia, sucedió algo extraordinario. El ángel del Señor estaba a punto de destruir Jerusalén, pero Dios dijo, «Basta». Y allí, en aquel campo, David vio al ángel y gritó, «He pecado, he obrado mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre». Fue entonces cuando el profeta le ordenó a David construir un altar en el campo de Araúna el Jebuseo. El hombre quería regalar la tierra, pero David le respondió con una frase que resuena por la eternidad: «No ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada». Allí, en el lugar de la tragedia, nació el altar, y el Señor detuvo la plaga. Allí donde reinaba la muerte, triunfó la misericordia. El campo de Araúna se convirtió en el sitio del futuro templo. Sí, donde hubo juicio, habría gloria. Donde el orgullo trajo destrucción, la humildad daría paso a la presencia de Dios. Y esto nos enseña algo poderoso. Incluso el campo de nuestro mayor error puede convertirse en el terreno de nuestra mayor adoración. Este es el pecado de David del que casi nadie habla, porque revela algo incómodo, que incluso los más grandes pueden caer, no por lujuria, sino por control, no por pasión, sino por orgullo disfrazado de prudencia. Pero también revela algo más grande, que Dios es rico en misericordia, que aún después del error hay restauración, que un corazón roto aún puede construir altares, que la gracia siempre tendrá la última palabra sobre el juicio. Así que, si hoy te das cuenta de que confiaste demasiado en ti mismo, retrocede. Si mediste lo que debías confiar, arrepiéntete. Si pusiste seguridad en tu número, en tu posición, en tu reputación, en tu equilibrio, deja todo eso a los pies del altar y di, como dijo David, «No ofreceré al Señor lo que no me cueste», porque el verdadero sacrificio es el que nace del arrepentimiento sincero, y el verdadero líder es el que aprende, incluso después de caer, y quien regresa a la presencia con el corazón en cenizas, pero con los ojos llenos de esperanza. Que Dios nos libre del orgullo silencioso, que Él restaure nuestra confianza infantil, y que podamos construir nuestros altares, no sobre la base de los hombres, sino sobre la gracia inmensurable del Dios vivo. Y si hoy sientes que tu alma está seca, que has perdido el fervor de tu primera fe, recuerda, Dios todavía está dispuesto a restaurar. Todavía hay un altar esperando ser reconstruido. Todavía hay misericordia disponible. Todavía hay un llamado a la confianza, incluso cuando no puedes contar con ella. Amén.